Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes en ese ciclo de charlas sobre fotógrafos cubanos. Ese yo ya no sé si es el cuarto o el quinto que hacemos. Eh, y yo creo que es muchísimo especial hablar sobre la obra de Grandal. Seguro, bueno, interesa a mucha gente acá. Y yo creo que muchas personas participan por primera vez de un evento de Contraluz, que es una plataforma sobre arte y sobre todo de fotografía latinoamericana, con eventos en portugués y en español, justamente para intentar pensar sobre la fotografía en el contexto de América Latina, pero también de destacar algunos fotógrafos importantes de cada uno de los países latinoamericanos. Así que agradezco mucho a Aaron por la oportunidad. Entonces yo creo que empezar con las presentaciones, me parece, ¿no? Yo leo, ¿quieres que lea tu mini bio, Aaron? Sí, como quiera, Sí. Alejandro. Dale. Entonces, leo primero la de Ramón Grandal, que es fotógrafo, diseñador y docente cubano, figura destacada de la generación que renovó la fotografía de la isla en los años 70. Se formó en la Escuela Libre de Artes Plásticas, estudió museografía y museología en el Museo Nacional de Bellas Artes. Trabajó como diseñador gráfico y con 20 años inició su práctica fotográfica como fotógrafo de teatro del Consejo Nacional de la Cultura. Desde comienzos de los 70 retrató la vida cotidiana con una mirada que conjugaba lo documental y lo artístico. Definía sus imágenes como brevísimas opiniones sobre la realidad. Entre sus series se cuenta La imagen constante, hecha entre 1973 y 1977, y críticos han subrayado en su obra el uso del fragmento y la riqueza del volumen y atmósfera. Participó en más de 60 exposiciones dentro y fuera de Cuba, como Hecho en Latinoamérica, Soirée latinoaméricaine, Fotografía latinoamericana contemporánea en el Centro Pompidou, además de la Bienal de La Habana y 45 años de la fotografía cubana. Residenció gran parte de su vida en Venezuela, donde ejerció la docencia e influyó en nuevas generaciones. Además, fue de los primeros fotógrafos cubanos en exponer en Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría. Y para hablar entonces sobre Grandal, está acá Aaron Sosa, que es de Caracas, fotógrafo, artista visual y docente venezolano, radicado en Montevideo, Uruguay. Su obra, exhibida en más de 120 galerías, ha sido publicada en libros, revistas y medios internacionales. Trabaja para agencias editoriales y clientes corporativos y desarrolla en paralelo una sostenida labor formativa. Discípulo del maestro cubano Ramón Grandal, Sosa consolidó una mirada que combina rigor formal y humanismo. La relación maestro-alumno se evidencia además en el prólogo que Grandal escribió para el fotolibro Inxilius y en testimonios críticos que reconocen esa filiación. Formado en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas en Caracas, Sosa inició su trayectoria a finales de los 90 y desde entonces ha mantenido una producción continua que transita del paisaje humano y la vida cotidiana a proyectos de memoria histórica. Entre sus series y publicaciones destacan Venezuela Cotidiana, donde explora identidades y hábitos del país, Exilios, Panamá, y el Corpus en Desarrollo, retratos de sobrevivientes del nazismo y la Shoah. En los años recientes amplió su práctica a la experimentación con inteligencia artificial, proyectó analogías sintográficas y a la tokenización de obra fotográfica en plataformas de criptoarte, sin abandonar su eje documental y de retrato. Como fundador de la Escuela Imago, Sosa ha impulsado programas, talleres y mentorías que forman autores en fotografía y artes visuales. Esa labor docente corre en paralelo a su agencia de exposiciones
y encargos. Su biografía, marcada por la disciplina técnica aprendida con Grandal y por un interés constante en la condición humana, sitúa a Aaron Sosa como una voz latinoamericana relevante en el cruce entre documental, memoria y nuevas tecnologías. Bueno, esa es una breve mini biografía de los dos. Aaron, te agradezco muchísimo por la oportunidad y te paso ahora la palabra. Vale, muchas gracias, Alessandre. Bueno, agradecido primeramente con todos los que se han conectado y los que van a ver esta charla grabada, los que no puedan ingresar. Bueno, para mí realmente es un honor poder hablar de Grandal. Yo lo hago constantemente. Mis alumnos, que hay varios acá, lo saben. Es inevitable porque un poco lo que comentaba, ¿no, Alessandre? Eh, Está en la obra de uno, ¿no? Esa influencia, ¿no? Y a su vez, él transmitió toda esa influencia que recibió de grandes maestros y de pintores y de poetas, y de eso vamos a hablar un poco durante la charla, ¿no? Yo quiero que esto más bien sea como una conversación bien fluida, bien llena de anécdotas, ¿ok? Yo voy a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a ver parte de su obra, lo que él consideraba su trabajo más importante, la foto, incluso vamos a ver una selección de imágenes hecha por él, el orden de las imágenes, la narrativa de esa serie está hecha por él. Antes de eso vamos a leer un texto de ese proyecto y bueno, después más adelante vamos a ver un video inédito, por así decirlo, donde él está hablando de su obra, que es un video que se le hizo en Cuba, una entrevista que se le hizo en Cuba muy interesante, muy importante, que complementa muy bien todo esto que vamos a ver en esta charla, ¿no? Hoy. Muy bien, aquí están viendo mi pantalla. Inicio con esta frase, ¿no? Yo voy a estar compartiendo una serie de frases. Yo conozco a Grandal en el año 2000, tenía yo 20 años. Y lo conozco precisamente en un taller que él dictó en la Escuela Técnica de Artes Visuales de Cristóbal Rojas. Yo recuerdo que yo era asistente de los talleres de fotografía en ese entonces y me tocó asistirlo en el taller, ¿no? Y de ahí en adelante seguimos, también tuve la suerte, o los que estábamos en la Escuela de Arte tuvimos la suerte de que vivía cruzando una plaza que estaba al frente de la Escuela de Arte. Uno cruzaba la plaza y estaba en su casa prácticamente. Entonces era casi como que eh, eh, una obligación o un disfrute el poder visitarlo constantemente, ¿no? Cuando uno se perdía mucho, él lo llamaba a uno, ¿qué te pasa? ¿Que estás perdido? ¿Que no has venido? Entonces, el ir, compartir, tomar café, conversar de fotografía, hablar de arte, hablar de música, de películas, de escritura, hablar de todo, ¿no? Entonces yo siempre lo he dicho, ¿no? Grandal se convirtió en un maestro en la fotografía, en lo que me he convertido yo hoy como fotógrafo, pero también muchas cosas que aplico para la vida misma, ¿no? Entonces voy a estar dando algunas frases o algunos consejos muy breves, así como él dice que eran su fotografía, que a mí me quedaron resonando siempre y son esas frases o esos fragmentos que yo siempre recurro cada vez que necesito o que puedo, ¿no? Esta es una. Él decía, la foto de tu vida puede estar esperándote a la vuelta de la esquina de tu casa. Era de esos fotógrafos que decía que no hace falta hacer un gran viaje a la India, a Singapur, a países exóticos para lograr una buena foto. Entonces, a partir de ese momento, yo entendí que uno tiene que ir con la cámara hasta el supermercado, ¿no? Porque tú no sabes si a la vuelta de la esquina de tu casa te consigues la foto de tu vida, ¿no? O una de esas fotos de tu vida. Entonces fue uno de esos primeros consejos que a mí me quedó sonando en la cabeza, ¿no? Esta foto, este retrato hecho en el 2001, en un compartir, un almuerzo en un restaurante chino cerca de la Escuela de Arte, a él le gustaba mucho, ¿no? Él decía que le recordaba mucho a su padre esta foto.
es otra de esas frases que repetía mucho, cuando, sobre todo cuando veía fotografía. Al ver fotografía decía, en la vida como en la fotografía, menos es más. O sea, hay que procurar simplificar, decir lo que se quiere decir con la menor cantidad de elementos posible. Y realmente eso es la fotografía, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en ello. Este, Era enemigo de los títulos en la foto, de la descripción en la foto. A veces ni siquiera le interesaba colocar dónde fue hecha la foto ni la fecha de la foto, ¿no? Siempre comentaba de esa temporalidad que tienen las fotografías, y eso es cierto. Cuando una foto es buena, no importa dónde fue hecha ni en qué época fue hecha, ¿me entiendes? Que el espectador o el que está, el veedor, como él decía, él usaba mucho esa palabra que la traía él decía que lo usaba Álvarez Bravo, eh, se encargue de analizar y de entender y desde su subjetividad, ¿no? Este es el proyecto, el más importante. Él tiene varias series, sobre las cuales escribía, digitalizaba obviamente copiaba sus fotos. Además, Randall estaba considerado como uno de los mejores laboratoristas de Latinoamérica. Tenía una copia impecable. Luego comenzó a digitalizar negativos también. Eh, una vez que se entiende la computadora, comienza a escanear sus negativos y comenzó a ver fotos que no había copiado, pero que las tenía en negativo y las tenía como marcadas, ¿no? Tenía una forma muy particular de seleccionar la foto, que a mí me encantó esa forma y yo la adopté también, que es como con una especie de abrehuecos haciendo unas pequeñas lunitas en los negativos, en la parte inferior. Y me parece maravilloso porque con esa lunita ya tú dejas como una marca en cuál es el cuadro que te interesa, ¿no? Y esa foto fue la que él comenzó a digitalizar para armar gran cantidad de series que estuvo armando, pero este en particular, él la consideraba como su trabajo más importante, ¿no? Él lo llamó Caleidos, algunos criterios sobre la fotografía. Este texto sí me interesa que lo leamos para luego ver las fotos, ¿no? Desde hace algún tiempo, mis criterios sobre las fotografías que hago han ido cambiando sensiblemente. Pienso que para mal, aunque el sustrato de las viejas y las últimas sigue siendo el mismo, cámara al cuello e invariablemente en el enorme escenario de la calle. La selección ha cambiado. Desde los años 80 había abandonado ya al fotógrafo comprometido con su sociedad y el pregón machacón de que la fotografía podía cambiar el mundo, para dar paso a una fotografía que me hiciera interpretar mejor ese mundo y a la vez opinar sobre él. Los 90 cambiaron, también lo anterior a brevísimas opiniones, donde los contenidos y comentarios son visiblemente más sencillos. Caleidos son las fotografías que hago hoy o guardo de antes. Pretendo como poemas pequeños de 3, 4 líneas para leer a los amigos o quien quiera escuchar, ver y recordar al hombre que continúa siendo hombre con triunfos y derrotas. Alguien decía que si la fotografía quería seguir ocupando un espacio, debería fijarse también en las pequeñas cosas. Hoy no creo que la fotografía puede cambiar nada, ni siquiera mejorarlo, pero tampoco un exceso de ellas le va a hacer daño a nadie. Desde hace años, la avalancha tecnológica ha ido reafirmando criterios a mucha gente como yo, que a la vez reflexionamos hacia posiciones más introspectivas para continuar a como dé lugar y asimilar la tecnología con una dosis de inteligencia máxima, asumiendo que no es el fin sino una herramienta. Una cámara digital produce imágenes, mi Leica también. Una cámara digital no hace sola imágenes bien compuestas. Necesita un ojo y un corazón alineados en un mismo punto de mira, como decía Cartier-Bresson, quien consideraba la composición como el atractivo máximo de una fotografía. Esto para mí, junto a la enorme enseñanza de mis maestros, continúa siendo una catedral donde acudo a diario. Lo demás, contenido y comentario, constituyen el subtexto de esa imagen. Y hoy para mí ese contenido, comentario, es la vida, y de ello habrá tantas interpretaciones como fotógrafo. Caleidos son las fotografías que comulgan conmigo en esa catedral.
desde las más viejas a las que hice ayer, y a ellas siempre regreso, confiando quizás que este caleidoscopio, a veces abstracto e impreciso de imágenes guardadas como algo íntimo y sincero, sobrevive en el tiempo y la memoria. A eso aspiro. Entonces, para mí este texto es súper importante, ¿no? Porque prácticamente es como una pequeña lección de fotografía, ¿no? Para uno entender qué fotografiar, en qué inspirarse, qué buscar, ¿no? En ese día a día que vivimos como fotógrafos, ¿no? Ese siempre pienso yo que es uno de las búsquedas de los fotógrafos, qué fotografiar, qué decir, ¿no? Con la cámara. Y como les comentaba, la selección y el orden de las imágenes está hecha por él, ¿no? Abre con este autorretrato en ese caleidoscopio. Hay fotos de muchos lugares y precisamente un poco lo que comentaba hace un rato. No le interesaba decir en qué lugar era la foto, ¿no? Un poco siempre con esa búsqueda y esa influencia de proyectos como La familia del hombre, por ejemplo, ¿no? El hombre como un todo, ¿no? La familia como un todo, donde exista la amistad, el compartir, el amor, la pareja, la religión, eso une al proyecto, ¿no? Y es un poco lo que él siempre comentaba sobre su trabajo. Esta foto, así me acuerdo, esta es de Choroní, esta es Venezuela, el borrachito de Choroní. Fotos que te invitan a pensar, ¿no? A reflexionar. Esta foto yo, desde que la vi por primera vez, no sé por qué me recuerda, yo nunca he ido a Camboya, pero me viene a la mente Camboya, no sé realmente el por qué, ¿no? Pero parece un país, un lugar de esos, ¿no? Nunca fue un fotógrafo de salir a hacer fotos, o sea, siempre tenía su cámara y hacía fotografía. Por esto mismo que decía al principio, ¿no? La buena foto puede estar a la vuelta de la esquina. Y a veces cuando lo visitaba me decía emocionado, ayer hice una foto que es una de las fotos que me interesan, ¿no? Tenía esa particularidad de saber al disparar realmente cuál es la foto que le interesa. Y eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. O sea, hacer la foto y saber, bueno, esta es la foto del año, o esta es la foto en estos 6 meses que va de año que me interesa este año, ¿no? Eso era algo que también decía mucho, bueno, más adelante vamos a leer esa frase también. ¿Cuántas fotos realmente se consideran las mejores fotos en la carrera de un fotógrafo, ¿no? Siempre, bueno, con esa influencia pictórica en su fotografía, ¿no? Influencia de pintores cubanos, de poetas. Fue alguien que nos enseñó, digo nos enseñó porque fuimos un grupo grande de personas que fuimos sus discípulos, a que realmente uno se nutre, sí, de otros fotógrafos. Hay que estudiar a los grandes maestros de la fotografía, pero también hay que estudiar a los pintores, hay que estudiar a los cineastas, hay que leer poesía, este, nutrirse de todo, ¿no? O sea, uno realmente cuando hace fotografía
estás reflejando todo eso que has consumido, todo eso de lo que has usado para nutrirte, ¿no? Amante de lo que es la fotografía negativo completo, borde negro. Esto viene de la vieja escuela de Magnum, de que realmente hay que componer, o había que componer en cámara, o sea, no se vale el reencuadre en el marginador. Y ese borde negro que ven allí en cada foto es el borde negro de la transparencia del negativo, ¿no? Recuerdo claramente cuando me habló de esta foto que la había hecho. O sea, cuando la había hecho, le decía la foto del gordito. O sea, estaba haciendo la foto y se me atravesó el gordito y le hice la foto. Es la foto. Y como a la semana fue que la pude ver copiada, ¿no? Y realmente la fotografía es eso, ¿no? Son como fracciones de segundo de magia, ¿no? Todo se acomoda y disparaste y esa es la foto, ¿no? Y por eso es que llegas a darte cuenta de que es la foto. Porque a veces se acomodó tan bien que realmente superó las expectativas que tenías, ¿no? Y lograste capturarlo. Ahí es donde está la astucia del fotógrafo, diría yo. En la calle Carabobo, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El autorretrato siempre estaba presente en alguna de sus fotografías. Esa influencia, bueno, ahí pueden ver en esta foto ese afiche de Robert Frank, ¿no? Que se ve allí en el reflejo. Mucha influencia de fotógrafos como Robert Frank, como Lee Friedlander, el mismo Cartier-Bresson, la composición de Cartier-Bresson. Vea que hay fotos de todo, de muchos lugares, de muchos países, tanto de Latinoamérica como Europa. Otra de las frases. Un día le pregunto que qué fotografiaba, ¿no? Recién conociéndolo. Y esta fue su respuesta. Siempre eran respuestas muy breves, así como él decía que eran sus fotografías. Fotografía aquello que te agrade mucho o te disguste mucho. Eh, Me decía que ahí estaban los proyectos, ¿no? Y realmente esa fue como esa búsqueda que yo comencé sí, a buscar, ¿no? Las imágenes que buscaba era eso que o me agradaba mucho, me llamaban la atención o me desagradaban mucho. Ya después con el tiempo
me quedé con aquello más bien que me agradaba, ¿no? Intentar transmitir cosas más personales que intentar denunciar nada ni intentar cambiar nada, ¿no? Con la fotografía. Esta serie que van a ver es parte, esta es una serie bastante grande. Grandal trabajó para una revista de cultura donde retrataba a todas las personalidades de la cultura, poetas, pintores, escritores, tanto de Cuba como los que visitaban Cuba, ¿no? Y durante todo ese tiempo tuvo la oportunidad de conocer, de retratar y de codearse con todo el gremio de intelectuales, de artistas, y logró hacer esta serie de retratos, ¿no? Aquí sí van a poder ver el nombre de cada retratado y a qué se dedica, ¿no? Es un guitarrista muy virtuoso venezolano, Alidio Díaz. Bueno, el gran editor y fotógrafo Alan Porter. Lo que llama la atención de los retratos de Grandal es eso, eran retratos muy buenos y no necesariamente el retratado salía mirando a cámara, ¿no? No era el típico retrato de alguien sentado posándote, ¿no? De Eliseo Diego, más adelante en la entrevista que vamos a ver, ya van a escuchar las maravillas que habla de este poeta. O sea, eran personajes con los que él hablaba constantemente, se nutría de ellos, compartía con ellos, y obviamente eso fue tremenda escuela, pues. Este señor Raheima, además de filósofo, es sobreviviente del Holocausto también. Casualmente yo lo retrato luego y después él fue el que me comentó que lo había retratado. Estaba en su serie de retratos. Gran amigo de René Burri. Aquí hay un error. Este es Vargas Llosa. Le interesaba mucho eso, el contacto con la gente, ¿no? Con el retratado. No era solamente ir y retratarlo, sino establecía una relación y conversa con esas personas que retrataba, ¿no? Y terminaba entablando una amistad con ellos. Tenía facilidad para eso. Y bueno, pienso que muchas veces eso también se notaba en la foto, ¿no? Este es un fotógrafo y diseñador ya fallecido, chileno-venezolano.
Benedetti, el uruguayo. Hay cosas que no las digo porque él las va a decir en la entrevista que van a escuchar, sobre todo sobre este proyecto, ¿no? Otra de sus frases. Esto es lo que les comentaba hace un rato. Eh, Él decía, la obra de un fotógrafo durante toda su vida se resume en 12 buenas fotos. Tenía mucha certeza en esto, ¿no? A veces veía una foto de una y decía, esta es una de esas 12 fotos, Aaron. Acuérdate de mí, guárdala. Esa foto te va a sobrevivir, ¿no? Y es cierto, y te pones a analizar en la obra de todo creador, siempre tiene como su obra maestra, ¿no? Como el Guernica de Picasso, siempre hay una obra que es la que es, ¿no? La que representa la noche estrellada de Van Gogh, etcétera, ¿no? En las de los escritores es casi igual, ¿no? Entonces, el buscar esas 12 buenas fotos durante, qué sé yo, 50 60 años de trayectoria, ahí es donde está lo complicado, ¿no? Muy bien, este es el video, entonces voy a darle play y ustedes pueden aumentar ahí el volumen para escucharlo. Yo pretendía ser un Eugene Smith, yo pretendía ser un Bruce Davidson, gente que con las fotos que hicieron lograron cambiar cosas en este mundo. Yo hace mucho tiempo, te digo hace más de 20 años, abandoné totalmente el fotógrafo comprometido. Creo fervorosamente que la fotografía no puede cambiar nada. Yo empecé a hacer una fotografía que me hiciera comprender mejor ese mundo que vi. Ah, disculpa, se movió. Mente, el fotógrafo comprometido. Creo fervorosamente que la fotografía no puede cambiar nada. Yo empecé a hacer una fotografía que me hiciera comprender mejor ese mundo que vivía. Acá no, yo no escucho, no sé si... Hay solo música, Rubén, no sé si Ah, escuchan. ¿Por qué me acerco a esos temas? Me acerco a esos temas, la religiosidad, la soledad del hombre, la unión de los hombres, la relación con los hombres, la relación de pareja. Esos temas que trato, además de enriquecer, esto es una palabra de Álvarez Bravo, inventada por Álvarez Bravo, además de enriquecer al veedor
me enriquecen muchísimo a mí. La fotografía para lo único que me sirve es para acercarme a la gente, para el contacto con la gente y para relacionarme con la gente. La época abstracta de Raúl Martínez a mí me enseñó muchísimo de composición. ¿Por qué la madera debajo pegada al cuadro? ¿Por qué ese círculo arriba? Y por supuesto, ahí había una tensión entre el círculo y la madera increíble. Es decir, que tú descubrías después de una tercera mirada. La mirada a flor de piel no valía, sino que tú lo estabas viendo cada vez que ibas a casa de Raúl a dar la clase y fue súper esclarecedor para mí. Esclarecedor para mí fueron todos esos pintores como Julio Girona, que me dio 60 tips que me sirvieron. Esclarecedor para mí fue la relación con Eliseo, esclarecedor para mí fue la relación con Alejo. Motivaban a que tú te leyeras un texto, a que tú vieras una película, ¿entiendes? Y ahí está la clave de un fotógrafo, es decir, eh, en principio, el diálogo con la fotografía, ver fotografía, ver fotografía, ver fotografía, conocer a los grandes maestros de la fotografía y después todo eso, Julio Girona, Puerto Carrero, Mariano, yo veía sus cuadros y por supuesto que me influenciaron muchísimo el Bauhaus, esto, conocer a los personajes del Bauhaus, Daniel Tahuada, el arquitecto, Reinaldo González, Pablo Armando Fernández. Esos viejos piensan que no enseñan, pero te dicen tres cosas que tú dices, es verdad, voy a investigarlo. Y empiezas a investigar y empiezas a investigar y te das cuenta que te dijeron, eh, el libro te lo dieron con tres palabras. Era un grupo que funcionaba a base de información. Por supuesto, ellos hablaban de pintura y yo buscaba la traducción en fotografía. A mí me interesa muchísimo la composición en la fotografía y donde único descubro esa composición que me interesa es en el blanco y negro.
No tengo de qué arrepentirme de haber hecho las pocas fotos épicas que hice. Además, las prepondero y pienso preponderarlas mucho. Tengo más influencias de poetas que conozco. Esto, hay dos libros esenciales en la fotografía que hago hoy, que como salgo a interpretar un poco a ese poeta, que es Eliseo Diego. Los días de tu vida y la calzada de Jesús del Monte, para mí, son una Biblia que sigo y trato de ilustrar esos poemas de Eliseo maravillosos. Ese, ese último párrafo del epitafio de Eliseo, eh, ahí les dejo el tiempo, todo el tiempo. Eso es fotográfico. Testamento. Habiendo llegado al tiempo en que la penumbra ya no me consuela más y me apocan los presagios pequeños, habiendo llegado a este tiempo, y como las heces del café abren de pronto ahora para mí sus redondas bocas amargas, habiendo llegado a este tiempo, y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra, y no poseyendo más que este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no poseyendo más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo, decido hacer mi testamento, es este, les dejo el tiempo, todo el tiempo. Mis imágenes de Eliseo Diego, mis retratos de Eliseo Diego. En principio, uno, primero y principal, un hombre cultísimo, 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 cultísimo. Que yo era un imbécil y me trataba como si yo fuera un gran personaje. Segundo, eso, un hombre bueno,
Tercero, uno de los grandes poetas del universo. Ese es mi punto, Eliseo Diego. Eso es lo que pienso de Eliseo Diego y por eso me encanta, ¿entiendes? Pero es decir, cuando te lees tres líneas de un poema de Eliseo Diego, ya te agarró por su cultura, por su bondad y por su decencia. Estar ahí y que todo se te acomode y hacer clic y punto. Ahí quedó. Y todo se acomoda y también tu experiencia te dice cómo se va a acomodar. Yo sé, este se va a virar en un momento mirando a la derecha y la otra que está detrás se va a virar en un momento a la izquierda y el carro va a pasar, presiento lo que va a suceder y todo se acomoda y hago la foto. Pero por supuesto que sí, que ya pasó, ya es jugar. Baja la cámara y sigue andando. Muy bien. Seguimos. Hay una etapa en la obra de Grandal que muy pocos conocen y es que él también hacía dibujos y collage. Una de las formas de crear, de siempre intentar decir algo, de practicar y de entrenar la composición, porque eso se estudia y debes estar constantemente ejercitándola, ¿no? Y aquí les voy a mostrar una serie, un grupo de dibujos y collage que después llegó a hacerlos en digital, en la computadora, y hacía cosas que yo me quedaba asombrado, ¿no? Nunca supe cómo las hacía, pero hacía unas creaciones bien interesantes, ¿no? Algunos de los dibujos, obviamente. Él es egresado de una escuela de artes, entonces toda esa información, todas esas enseñanzas, lo llevó a lo fotográfico, ¿no? Sin embargo, siempre creaba de esta forma, aparte de la fotografía, que siempre la llevaba a la par. Estas son reproducciones de algunos dibujos que estaban en una página en algún momento. Todos estos son collages analógicos, ¿no? Por así decirlo. Y luego comienza a experimentar con esta parte digital.
Estas fotos que vamos a ver ahora son unas 5 o 6 fotos. En un correo, nosotros nos escribíamos constantemente, en un correo que ya estando en Miami, me envía unas cuantas fotos de lo último que había hecho, diciéndome que era el tipo de fotografía que le estaba interesando actualmente, ¿no? En esa época hablábamos mucho de fotógrafos como, había uno que mencionábamos mucho que era Denis Roché, y gracias a esa inquietud, yo también comencé a estudiar la obra de Denis Roché y es un poco lo que veo yo que refleja un poco en estas fotos, ¿no? El ojo, la huella, la mano, siempre estaba muy presente en su obra, ¿no? Ok, actualmente la obra de Grandal fue adquirida y está custodiada por esta institución. Yo sé, bueno, si quiere, no sé si Kelly quiere profundizar un poco más en esa parte, este, de que ellos tienen ahora bajo su custodia y para poder difundirla, para poder cuidarla. Este, también hay algunos rollos, no sé, creo que por revelar, y estamos ahorita en algún momento, a mí me encantaría, yo le estuve comentando a Hilda, yo tuve, les comento esto como anécdota, creo que fui afortunado en el sentido de que la vez que Grandal me dio para que le revelara 2 rollos, porque no tenía, resulta que coincidió una mudanza que tuvo y no tenía el laboratorio instalado todavía y me dijo, revélame estos 2 rollos porque me interesan un par de fotos que tengo allí. Y para mí fue un privilegio, ¿no? O sea, si me pidió que le revelara 2 rollos es porque consideraba que estaba revelando bien en ese momento. Y ahora que existen esos rollos allí por revelar, nos encantaría poder revelar y ver qué hay en ese material, ¿no? Este, y ya estoy terminando la charla. Esta viene a ser esta fue el último retrato en el 2015, cuando todavía estaba en Venezuela. La última vez que fui a Venezuela, afortunadamente coincidimos antes de que se fuera a Miami. Y bueno, compartimos, lo visité y estuvimos conversando bastante, ¿no? Y para los que quieran seguir y ver más de la obra de Grandal, les recomiendo que visiten y que sigan el Instagram. Aquí lo tienen para que nada, puedan ver más fotos, puedan estar más al día con lo que es su obra, ¿no? Entonces, no sé si Kelly, si pudiesen darle la palabra para que nos hable un poco más de esta institución que es la que se encarga de custodiar y difundir la obra de Grandal. Buenas noches, ¿se me oye? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, primero darle las gracias a Robert Osoria por el enorme trabajo de difusión que está haciendo con la fotografía cubana, que es una fotografía que creo se conoce poco en el mundo. Y bueno, Aaron, también darte las gracias por, bueno, por mantener viva la obra de mi padre, para decirlo en tan pocas palabras y por quererlo tanto siempre. Y bueno, Alexandra, por el espacio que nos brindas. La Cuban Heritage Collection es la colección es el archivo de cultura cubana más grande fuera de Cuba. Hay que pensar que Cuba es un lugar con muchas carencias, entonces se ha perdido mucho todo el trabajo de archivo y esta gente la empezaron
señoras que llegaron en los 60, periodistas, etcétera, con pequeñas cositas, y lo que de cosas que habían traído los cubanos que vinieron en los 60 en Miami, pero bueno, para no hacer toda la historia muy larga, lo que tienen ahora es enorme, enorme. Ahí están desde manuscritos de José Martí, o sea, de puño y letra de José Martí, hay de todo, revistas de toda la cultura cubana, y cuando digo cultura en el sentido más amplio, o sea, no solo artes y literatura, sino la revista de la Marina, la revista de los trabajadores del tabaco de 1945, o sea, hay de todo, y ellos adquieren eh, obras de artistas cubanos, de pintores, fotógrafos, escritores, archivos de artistas cubanos. Ellos adquirieron una parte, nosotras donamos también una parte importante del trabajo de papá, porque bueno, yo sí creo que el trabajo de un fotógrafo tiene que estar primero custodiado en un lugar con las características, con las condiciones apropiadas para un archivo, y segundo, al acceso del público. Eh, que dentro de 100 años, cuando ninguna de nosotras dos ya esté, pueda venir un estudiante, otro Aaron, y decir, ay, había un viejo loco en Cuba que se llamaba Ramón Grandal, yo quiero ver qué hacía ese señor, o sea, y que eso esté disponible, si es que tenemos mundo dentro de 100 años, que eso esté disponible allí, ¿no? Entonces, bueno, para mí es maravilloso que esté, además, súper amoroso el trato con nosotras, o sea, nosotras podemos ir y sentarnos a ver la obra de mi padre cuando nos dé la gana. Llamamos así como, ay, hoy amanecí nostálgica, extraño mucho a mi papá, me voy a sentar a ver los negativos, y podemos hacerlo con toda la confianza del mundo, cosa que agradezco también porque el trato hacia la familia, hacia el que queda, es importante también en este tipo de transacciones, ¿no? Y bueno, Aaron, si me permites agregar dos o tres cosas a lo que comentaste, o bueno, más que dos o Claro. tres cosas, una sola cosa, yo creo, y viendo lo que decía sobre mi padre, viendo las fotos, creo que sobre todas las cosas mi papá era un hombre profundamente curioso, y creo que eso es esencial para un fotógrafo. Y cuando digo curioso, es curioso con todo. Le interesaba, hambriento de conocer todo, o sea, no solo sobre arte, literatura, filosofía, sino sobre todo, o sea, sentarse con un campesino a hablar para él, y tú lo sabes también como yo, era, ya te contesto, Didier, era tan importante como sentarse a hablar con Eliseo Diego. Si tú le hablabas, no sé, de música, sabes, hecha por los pueblos, ¿sabes?, indígenas de Nueva Zelanda en el siglo XIII, él quería escuchar la música y todo le interesaba. Yo creo que esa curiosidad es vital para cualquiera, pero sobre todo para un fotógrafo, ese estar tratando de entender, entender, entender qué pasa, qué pasa, qué pasa constantemente, que puede ser enloquecedor, pero al mismo tiempo enriquecedor. Didier, ese es un video que se hizo para una circunstancia muy específica, que fue la última exposición que se hizo en Cuba, si la memoria no me falla, mami de papá, y se hizo para la televisión cubana también, entonces como que los derechos de esto, como bien sabes, eh, ha sido como un poco complicado, pero yo voy a hablar con Alberto, lo pensé viéndolo como, bueno, tal vez esto debería estar en YouTube o en algún, creo que estaba en Vimeo en algún momento, pero no sé si desapareció. Pero voy a hablar para ver si se puede subir y que la gente tenga acceso a esto, porque si se puede, si no hay ningún problema de derechos de reproducción, etcétera. Acércate más porque ahí no te veo. Buenas noches a todos los que están ahí, a todos los que los conozco y los que no conozco. Eso es un fragmento del documental. Ah, es un fragmento de un Ese documental, documental es exacto. mucho más amplio. El que lo tiene completo es Alberto Roque, que fue el que lo hizo. Pero con un robot se puede hablar fácilmente. No tengo problema con él. Sí, estaría bueno que se pudiese subir completo incluso, si es un Sí, documental, sí, sí. muy bueno. No sé, veo que yo no he visto el chat porque estaba concentrado en la presentación. No sé si tienen preguntas en el tiempo que nos queda. Bueno, antes de todo yo quisiera agradecer mucho porque a mí me pareció incluso conmovedor ver las fotografías y lo que Ramón hablaba era súper bonito así.
Antes de Didier, yo creo que quiere hablar, pero yo quería preguntar también un poco de ese lugar más de enseñanza de Ramón. O sea, ¿cómo era su relación con esos alumnos, de ver las fotos, si tenía una práctica más común al mirar las fotografías, que no sé, cómo era su relación así? Sí, Grandal nunca fue de poner como una brecha, ¿no? O una zanja, o sí, una Ujú, línea, trazar una línea entre maestro y alumno, sino cuando él veía que la persona estaba interesada, sin importar su edad, de una vez comenzaba a enseñar desinteresadamente, ¿sabes? Muy aparte de que posiblemente uno lo conocía en un taller, si te veía interesado y veía que estabas inquieto, que tenías buen ojo y te acercabas a él, era muy bondadoso con sus conocimientos. Entonces no escatimaba con darte consejos, con enseñarte, que tú le llegaras con un grupo de fotos y él te decía, sigue por aquí, esta foto es muy buena, este, ese tipo de consejos, pues. Entonces, no fue una escuela como tal de sentarse a ver clases día a día o una vez por semana, sino, como comentaba al principio, ¿no? El ir, visitarlo, llevar unos dulces para compartir, hacíamos un café y entre café tomando café y comiendo dulce o comiendo pan dulce, que es muy típico en Venezuela, se pasaban 2, 3 horas y no te dabas cuenta, ¿no? Entonces, esas eran las clases, decía yo, ¿no? Las clases ujú, magistrales, por así decirlo. Entonces, se hablaba de todo, como dice Kelly. Después nos terminamos hablando de la música, del cha-cha-cha de no sé dónde, y de pronto, y él no es que fuese, él mismo lo decía, yo no soy un gran bailarín, pero sabía de música, y sabía de ritmo, y sabía de todo. Y es verdad, eso te nutre muchísimo. Yo siempre, incluso se lo digo a los alumnos, por eso digo que todas esas enseñanzas, a su vez, yo también las transmito, ¿no? Entonces, esta filosofía, esta forma de hacer fotografía, eso va pasando de generación en generación. Y eso es lo interesante, ¿no? ujú. Súper. Didier, ¿quieres? Hola, no sé si me ve ahí, no estoy muy práctico en esto. Ahí se ve, sí. Sí, sí. Bueno, yo tengo, bueno, primero buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, no sé de dónde hay personas de varios países. Yo tengo una gran duda con respecto a la obra de Grandal, porque, o sea, cuando a uno le muestran en las redes, a ver, yo tampoco tuve mucho acceso a bibliografía de fotógrafos cubanos cuando estaba en Cuba, porque prácticamente no existía. Si existía, estaba en algún lugar como el cuento del narrador de cuentos del corazón del gigante que estaba dentro de una pata, que estaba dentro de una iglesia, bueno, cada vez que veo en las redes sociales que se habla de fotógrafos cubanos, siempre son los mismos. Raúl Corrales, Corda, este otro señor Tito, creo que era Tito o algo, no me acuerdo el nombre. ¿Y por qué no se mienta a Corrales? Si Corrales, yo descubrí a Corrales gracias a Ruber. Ruber está escuchando lo que yo estoy diciendo. Lo digo a mi pesar, no porque Ruber me lo haya mostrado, sino porque llevo algunos años haciendo fotografía cuando estaba en Cuba y nunca el nombre de, de Grandal vino a mí. Jamás, por ninguna plataforma ni por ningún lugar. ¿Por qué? Si es, si es tan grande como todos los grandes que ha hecho Cuba, ¿por qué a Grandal no se le pone en Cuba y en las poquísimas instituciones que se dedican a difundir la fotografía cubana? ¿Por qué no se lo pone en el lugar que él merece? Si alguien tiene esa respuesta, porque yo no tengo ni la más remota idea, por favor, porque es un dolor que tengo de verdad, porque yo vi su obra la vez que Rubén me la mostró y yo me quedé completamente enamorado de la obra de Grandal, pero no la conocía. ¿Por qué no la Sí. conocía si conocía la obra de otros fotógrafos de generaciones más atrás que él? ¿Y por qué la de él no? O Ujú. sea, Esa es una respuesta difícil de diario y que toma más tiempo de lo que tenemos acá.
Disculpe, Sí, disculpe. A mí sucede que eso, yo no de una fotografía más atrás. Quiere decir que la fotografía que más se exhibió en Cuba, que se mostró en Cuba, pues sí, que hoy seguramente igual, la fotografía al principio de los momentos de la revolución, nomás, la exacto. de Corrales, de Cota, no son de otros momentos, todas son de ese momento, de los 60. Esa era la época de la épica. Sí, Pero, pero es que la obra de tu padre, Kelly, yo lo conocí hace menos de quizás, no sé, 3, 4 meses. Rubén más o menos me diga el tiempo cuando él me mandó es completamente de esto. Y en Cuba existe una gran institución, entre comillas, no sé si se está viendo mis gestos, no sé si tengo la cámara abierta, que es la Galería Raúl Corrales. Y ellos nunca, o sea, son los grandes eruditos de la fotografía y es la gran academia de la fotografía en Cuba. Y ellos nunca mientan a Grandal. ¿Por qué? Si yo me he dado cuenta que es el ¿qué más grande de pasa? todos. ¿Qué pasa con mucha de la gente que emigró de Cuba en los 90? Muchos de los artistas que emigraron de Cuba en los 90, si yo te empiezo a decir nombres en este momento, y con la generación de los 80, que además fue una generación a su manera muy contestataria, eh, Sí, y con la generación de los 90 y de los que se fueron, bueno, como pasa con tantas emigraciones, la gente se olvidó de ellos. Por eso te digo, es una conversación mucho más larga y con café y o cerveza, esa conversación, a ver, pero ¿dónde sí. viven ustedes? No, Ustedes viven en nosotros Miami. estamos en ese lugar extraño llamado Miami, este, Pues pero bueno, algún día voy a Miami, yo les compro el café Bustelo y por favor, yo quisiera Ay, tener me esa encanta. conversación. la Yo vivo en tendremos. Houston, Ah, buenísimo, buenísimo. porque Oye, sí, ¿sí se dime escucha? Robert, No, 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 sí, agradecerle a Aaron Sosa. Yo también conocí por primera vez fuera de Cuba, me pasa igual que a ti, la hora de Grandal la conocí por Aarón, un festival que es yo triste, participé y ahí es hicimos, triste Robert, es triste. y me cambió la vida de cierta manera conocer la obra de Grandal. Grandal siempre dice que la fotografía para él es una manera de hacer amigos y eso yo lo puedo dar testimonio de eso porque me ha servido a mí la fotografía para poder adaptarme en proceso acá migratorio e ir conociendo personas, ¿no? Gracias a la cámara, ¿no? Con ese pretexto. Y bueno, seguir estudiándolo y poder conversar con Hilda, que es su esposa, excelente fotógrafa, para mí las mejores fotógrafas que tiene el Caribe, no solo Cuba, ¿no? Poder conversar con ella y hablar de Grandal ha sido una experiencia muy, muy, muy maravillosa y enriquecedora. Así Yo lo, que agradecerle por el espacio a Contraluz para la visibilización de la fotografía cubana. el precioso, precioso momento este. Y por favor, si algún día ese documental completo llega a la luz, a una plataforma pública como YouTube, por favor que me avisen. Porque ya yo conociendo la obra de Grandier, yo me enamoré. Eso es amor a primera vista. Es imposible para un fotógrafo ver esa obra que no sea amor a primera vista. O sea que para tenerla ahí, para comprarla, para lo que sea. Sí, ese documental, fíjense que esa entrevista yo le tuve yo hablé con Kelly y con Hilda para poderlo mostrar, porque yo no sabía muy bien cómo era el asunto, pero sí sabía que por algún motivo no se podía mostrar, pues. Pero bueno, como esto es una transmisión que se está haciendo, una charla, no es como que lo estamos publicando en un sitio, ¿no? Claro. Pero ciertamente, si eso se publica, sí, deberíamos de ver la forma de que se haga. Yo, mi, Eh, mi, en, opi- en, en mi en opinión su es, Instagram se va a mi opinión, saber, pues. En mi su Instagram va a opinión estar. es que en Instagram está completa. No, no, en su Instagram va a estar cuando eso se pueda hacer, o sea, Ok, se va a ok. avisar, pues. Se- Sería como ponerlo en el lugar. Y a mí me encanta promocionar fotógrafos. Y el día que esa entrevista esté en un lugar donde todos lo puedan ver, y más fotógrafos cubanos que hay dentro de Cuba, jóvenes, que no prácticamente no tienen referente porque no saben de dónde buscar. El problema es que no hay dónde buscar fotógrafos cubanos. Rubén lo sabe, hay muy poca bibliografía, hay muy pocos sitios. Los sitios siempre te muestran a los mismos.
¿sabes? Y el día que la entrevista de Grandal con toda su fotografía esté en YouTube o en otra plataforma y ponerlo en el lugar que él se merece, porque tenemos una deuda con Grandal. Los fotógrafos cubanos, la fotografía cubana, tiene una deuda muy grande con Grandal. La tiene muy grande, enorme, Perdón, solo enorme. Y que le duela al que le duela y que le pese al que le pese. quería pasar. Daniel, ¿querías Ya, decir Alexander, algo? Hola Didier, ¿cómo estás? ¿cómo Hola, hola, estás? buenas tardes a todos. Buenas. Eh, Era acotar solamente a lo que hablaba Didier. Creo que es un cáncer lo de esto de esconder los fotógrafos. Es un cáncer que tiene digamos, las personas en Cuba que tienen que ver con mostrar el arte y que tienen que ver con mostrar las cosas buenas, ¿no? Y creo que sucede con toda, como bien decían, con toda esa generación de los 80 y los 90 que emigró de Cuba, esa generación que no se quedó. Me pasó con Grandal, me pasó con Damaris Betancourt, por ejemplo, que, que yo como joven fotógrafo cubano, dentro de Cuba no tenía información ninguna acerca de ninguno de estos fotógrafos. Grandal lo descubrí gracias a Manuel Cervantes, el padre de un gran amigo mío que es fotógrafo también, y, y él me mostró un libro que guarda en la biblioteca de su casa, donde no recuerdo de qué año es el libro, que aparecen fotos de varios fotógrafos cubanos y aparecen una foto de Grandal, y de que yo la vi, ¿y este quién es? Y me dijo, no, ese es Grandal, un tremendo fotógrafo. Y yo le dije, yo nunca había oído hablar de él. Dicen, ni vas a oír hablar porque como muchos los han apagado, los han callado, y creo que eso es un cáncer que padece supongo que el Ministerio de Cultura o las instituciones que en Cuba tengan que ver con eso, porque hay muchos fotógrafos jóvenes que están que tienen ansia de tener información y tienen ansia de poder conocer, pero se les oculta. Daniel, yo soy de provincia y Yo a mí también. siempre, sí, yo sé, yo no existe ni en una biblioteca ni en una librería, no existe una publicación de fotógrafos cubanos. Vas a La Habana y es escasísima y siempre te muestran los mismos. Compadre, eso da dolor. No, pero yo creo que para eso estamos nosotros como nueva generación, tenemos que cargar Sí. con eso y ir generando los espacios virtuales, como sean. Rubén, Nos toca a nosotros ahora buscar, estudiarlo y mantenerlo. tú Eh, no sabes lo que yo te agradezco a ti, que tú me hayas enseñado la obra de Grandal. La verdad, eso, vaya, eso, porque ya, yo lo puse en el chat. Tú fuiste el que me dijiste, mira, este fotógrafo cubano, que yo no conocía, ¿eh? sí, hoy agradecerle a todos, Didier, a Daniel. eh, Grandal tiene esa manera de componer, Aaron, que te divide la foto a la mitad. Siempre hay una cierta división en la imagen, ya sea un poste, ya sea elementos de sombra que él utiliza y te divide la fotografía a la mitad con un objeto ahí que te alrededor lo de controla, pero me ha gustado mucho esa manera de componer de él. No sé si tú me puedes hablar de ese proceso compositivo de Grandal, que en muchas de sus fotografías está. Yo cuando viajé a Cuba también traté de imitarlo un poco, yo igual trato de imitarlo siempre, con una serie de retratos de escritores que estoy haciendo. Uno siempre trata de seguir ese hilo, que es como dice Case, hay que ser hambriento, hambriento de conocimiento. Y bueno, es una manera de decir de que está más vivo que nunca Grandal, ¿no? Si estamos todos aquí hablando de su obra, un trabajo también en la docencia grandísimo, porque formó a muchos fotógrafos venezolanos que lo llevan como el Nuevo Testamento, ¿no? Así A es. Rubén, Grandal.
Y nada, gracias por el espacio y que estén acá ustedes también ha sido muy enriquecedor. Eso. Sí, hablando de eso, de la composición, sí, como decía en el texto de Caleidos, ¿no? Para él la composición era eh, una parte fundamental en su fotografía. Si en la foto no había buena composición, la foto no funcionaba, ¿no? Por mucho que quisiera decir algo con ella, que quisiera transmitir algo. Y yo creo mucho eso también. Aquí hay varios de mis alumnos también y siempre se los digo, la foto puede ser muy buena, pero si no está bien compuesta, si no te atrapa con la buena composición, la foto no sirve, ¿no? Hay que preocuparse por eso. Y todas estos collages y estos dibujos digitales que vimos al final, es prácticamente eso, son ejercicios visuales, ejercicios para aprender a componer. Yo recuerdo también en la escuela de arte tuve un gran maestro en diseño llamado Víctor Hugo Irazábal, que nos ponía a hacer collage y dedicábamos parte de la clase a hacer collage. ¿Para qué? Para entrenar la composición. Y después yo hice mucho collage durante mucho tiempo. Ahorita estoy haciendo otras cosas, ¿no? Metido con inteligencia artificial, con collage, con dibujo digital, con fotografía, pero viene a ser lo mismo, simplemente son nuevas herramientas, pero igual son herramientas que te ayudan a entrenar, a ejercitar la composición. Entonces, no solamente se entrena composición fotografiando, también hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo el collage, ¿no? Y un poco retomando lo que decían, sí, afortunadamente, y parece mentira que Grandal sea más conocido fuera de Cuba que en Cuba, ¿no? Y afortunadamente estuvimos muchos cerca de él, que nada, que pudimos absorber todo su conocimiento y bueno, y hoy en día hacemos fotografía y difundimos todos esos conocimientos que en su momento llegó a transmitirnos, ¿no? Afortunadamente digo porque se pasa, ¿no? Yo también tengo 14 años, 15 años fuera de mi país, por razones también complicadas y pasa algo similar, ¿no? Entonces uno termina sonando, siendo más conocido fuera de tu país que adentro, ¿no? Y eso es algo normal, ¿no? Pero como dice Kelly, eso sería una charla muy extensa para hablar sobre eso. Yo le quería preguntar a Key ahí cómo era en el proceso del trabajo en cuanto a encontrar rollo o la forma de trabajar en esa época en Cuba. Tu papá trabajó para Casa de las Américas, ¿no? No para Casa de las Américas, sí trabajó, por supuesto, como todos los fotógrafos de la época, para algunas instituciones culturales, pero freelance, o sea, lo contrataban para cosas. Ruber trabajaban con un rollo, con rollos checos, con Orwo, que era película checa, que era lo que llegaba. Fantástica, fantástica. Muchas de esas fotos viejas que están viendo son hechas en Orwo, que tenía la cantidad de plata, no recuerdo cuál es el químico, no sé qué cosa, nitrato de plata, que sé yo, no me acuerdo qué es lo que tienen los rollos ya, y copiaba de maravilla e inventos, Y salieron a Licay, también, a Licay, ¿cómo es? La dirección de Licay. ajá, Y se lograron hacerse amigos de todo lo que pudiera allí y se le daban los últimos pedazos de las películas, que eran unos rollos grandísimos. Y con un aparato que trajo de México, ellos le bobinaban a los rollos y se hacían sus rollitos. sí, inventaban como podían todo, libros de fotografía, conocían, ay, por casualidad conocían, no sé, un fotógrafo suizo que estaba de visita en Cuba, que nos decía, ¿quieren que les compre algo para la casa? No, mándame el libro de Robert Frank. Cuando tú llegas a tu país, mándame el libro de Robert Frank. Y se aparecía otro suizo con el libro de Robert Frank en la casa, y a ese suizo, ¿ustedes quieren algo? ¿Que les compre algo? No, mándame el libro de Cartier-Bresson. Y así, con todos los fotógrafos extranjeros Mm. que iba conociendo, y así se fue haciendo una biblioteca, así conseguía lo que podía, e inventando, como tú sabes que en Cuba se inventa de todo eso, con los rollos de Licay, con el otro rollo que picó un pedacito que lo hizo, eh, y así. Oye, si algún alumno que esté por ahí, que haya tenido alguna experiencia, quiere dar
Si algún venezolano o otro hermano que esté por ahí que quiera conversar, también sería bueno también conocer eh, a eso del espacio, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo que le llamó la atención acerca de la obra? Bueno, Yo creo que podemos ir acercando al fin, ¿no? Ya es como 1 hora y media de charla. bien. Eh, no, y decir que es muy lindo ver esas fotografías. Lo que yo no sé es la gran publicación de Grandal fue el Kaleido del libro. O eso no está en libro. No, eso no está en libro, No. no está en libro. Llegó a Mm, hacerse un intento de un libro, pero él no quedó conforme con la impresión y eso no salió, pues. No salió, pues, así como era muy meticuloso con la copia, Grandal ujú. era muy, sí, meticuloso con la parte del procesado, con el laboratorio, Claro, ¿sabes? Los negativos bien lavados, bien archivados y en la copia también, ¿no? Entonces, si la impresión del libro como no quedó acorde a su gusto, eso no salió, ¿no? claro, En un momento, ya ese archivo está bien custodiado, ojalá pronto se pueda ver un libro Sí, incluso de este trabajo. la idea es claro, hacer un libro, pero bueno, eso toma ok, tiempo, Claro. recursos, claro. etcétera, pero la idea es hacer un libro Y el archivo está en Miami. en Miami, sí, sí, en Miami. Miami. Este lugar es de la Universidad de Miami, la Cuban Heritage Collection. Ah, ok. El Bueno. Estado no se quedó con nada de él, así de lo que él hizo en Cuba, ¿no? Algunos. Algunas cosas de Revolución y Cultura, cuando trabajaba en Revolución y Cultura, que también se han terminado vendiendo por ahí, gente poco escrupulosa ha terminado vendiéndolas. Ya. Eh, ese libro que tú dices, Aaron, que no se llegó a dar, pero sí se filtró, hay copias filtradas por ahí que la gente compra en Sí, sí, Caracas del libro. sí, yo Y hay supe gente que las tiene que como una reliquia. Jorge Luis Santos tiene, creo que dos. Sí, sí, sí. No la Sí. columna, sí. Aquí voy a pasarles el Instagram que me está pidiendo Didier. Eh, eh, Mm. ya del grupo de la reunión. Este es el Instagram, ese, el usuario, Bueno, pues, para que puedan buscarlo y seguirlo, ¿no? Todas las novedades con respecto a su obra se va a estar informando por allí, ¿no? genial. Yo Perfecto. creo que Ana quiere decir algo. Y buenas noches. Perdonen que entré un poco tarde a la charla y me perdí lamentablemente la primera parte, así que me encantaría escuchar la grabación si se puede luego. Pero tenía curiosidad de saber en qué año llegó Grandal a Caracas. ¿En qué año? Exactamente la fecha la puede decir Kelly. 14 de noviembre de 1993. 93. Ok, gracias. Tenía 13 años, yo ni pensaba agarrar una cámara todavía en ese entonces. Yo la agarré, ¿qué? 4 o 5 años después, más o menos. ¿Qué? 4 años después. ¿Y Eh, en qué fecha sale Kelly? ¿Cuántos años estuvo? Que esa también a veces se me olvida. ¿Cómo, Aaron? Disculpa. ¿En qué fecha se va de Venezuela? En el ¿Cuántos años estuvo, pues, 2014. en Venezuela? 2014 estuvimos 20 años en Venezuela. 20 años. En 20 años, todo lo que hizo y todas las generaciones de fotógrafos que dejó fue... Y en Cuba también, en Cuba él también tiene discípulos, ¿no? Está Pedro Abascal, entre otros. O sea, fotógrafos cubanos que también están haciendo una fotografía muy buena y que fueron formados en aquel entonces, que me imagino que tampoco se escuchan, pues. claro. Bueno, no sé si alguien más tiene una última pregunta, comentario. Yo creo que fue una charla súper interesante. Todos estamos como, no sé, la obra de Grandal es súper linda. Así que agradezco mucho a todos y todas que están acá. Agradezco muchísimo a Kelly, a Gilda Pérez por estar en acá,
y sobre todo a Aaron por la charla, por compartir el conocimiento y bueno, a Ruber que siempre está acá fomentando esas discusiones y la difusión de la fotografía cubana, que me parece algo súper importante. Así que bueno, y a los que llegaron, a las personas que llegaron después, mañana envío la grabación para que puedan ver desde el inicio, ¿ok? Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, a Alessandre, a Ruber por todo el trabajo que viene haciendo. Recuerdo claramente cuando Ruber y yo nos contactamos por Instagram y yo comencé a hablar de fotógrafos cubanos, también porque los conocí a través de Grandal y conocí la obra y conocí de los maestros de Grandal y Rubén no tenía información de ninguno y fue que creo que eso le despertó bastante inquietud, pues, y ya veo que no ha parado la investigación y todo el trabajo y eso está bueno, eso es parte, lo hablábamos fuera antes de iniciar la charla, que a veces el trabajo de uno no se queda solamente en lo fotográfico, sino termina siendo también de investigador, ¿no? Y un poco lo que decía Kelly también, el fotógrafo termina siendo el más curioso y tiene que investigar y aprender de todo un poco para poder nutrirse con eso, ¿no? Y entonces muy bueno todo lo que estás haciendo, Ruber, y agradecer, bueno, a Alessandre por el espacio y por el trabajo que vienes haciendo también. Y a todos los que asistieron, bueno, agradecidos también por estar acá. Muchas gracias. Bueno, Chao, que estén bien, linda muchas gracias. noche. Chao, nos vemos. Chao, Gilda, que estés bien. Gracias. Un gusto. Chao. Chao, Gracias, buenas Salud, noches. saludos a buenas noches. todos y gracias por excelente programa. La verdad que